El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Hechos 4:29 y dice así: concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Quién sabe qué es el valor? Ser valiente significa no dejar que el temor te detenga. Aunque sientas mucho miedo y temor, haces lo bueno y lo correcto. No te importan las consecuencias de hacer lo bueno y lo correcto. La historia de hoy se trata de la valentía de Pedro y Juan. ¿Quién se recuerda de lo que pasó en el templo en la historia de la semana pasada? ¿Alguien se recuerda? Sí, un hombre cojo fue sanado. Jesús sanó al cojo. Mucha gente se reunió para ver al cojo que hoy ya podía caminar. Pedro y Juan hablaron a esas personas que estaban reunidas acerca de Jesús. Pero de pronto unos hombres se acercaron. Estos hombres eran los líderes y guardias del templo y estaban bien, pero bien enojados porque Pedro y Juan estaban predicando acerca de Jesús. Entonces los guardias arrestaron a Pedro y a Juan. ¿Se pueden imaginar? Entonces los guardias encerraron a Pedro y a Juan en la cárcel. ¿Cómo se sentirían ustedes si los arrestaran sin ninguna razón, sin haber hecho nada malo? ¿Ustedes creen que Pedro y Juan hicieron algo malo? Yo no lo creo. De ninguna manera. Ellos no estaban haciendo nada malo. Ellos solo hablaban de las maravillas y de todos los milagros que Jesús había hecho. Al siguiente día, los guardias llevaron a Pedro y a Juan ante los líderes del templo. Los acusaron porque predicaban acerca de Jesús. Los líderes del templo les preguntaron a Pedro y a Juan: ¿en el nombre de quién y con qué poder sanaron a ese hombre? Pedro contestó: este hombre fue sanado por el poder de Jesús. Los líderes religiosos no sabían qué hacer. Sabían que Jesús había hecho un gran milagro al sanar a este hombre cojo y que ahora ya podía caminar. Pero tampoco ellos querían que más personas creyeran en Jesús. Ellos no querían a Pedro y a Juan que predicaran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llamaron a Pedro y a Juan para comunicarles su decisión. Los líderes les advirtieron: no hablen ni enseñen más acerca de Jesús. ¿Ustedes creen que esa orden le resultó a los líderes? Escuchen lo que Pedro y Juan le respondieron. ¿Les parece que debemos obedecer a ustedes antes que a Dios? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan no temían a los líderes. No tenían miedo de volver a ser arrestados. Ellos seguirían hablando de Jesús. Pedro y Juan fueron a orar con los hermanos de la iglesia. ¿Qué creen por lo que Pedro y Juan oraron? Ellos pidieron que Dios los ayudara a ser más valientes al testificar de Cristo. Ellos querían tener más valor para seguir predicando y no tener miedo a ser arrestados. Ustedes y yo podemos ser valientes como Pedro y Juan.
¿Sabían eso? Sí. Podemos pedir a Dios que nos ayude a ser valientes al testificar de Cristo. ¿Cómo podemos ser valientes en nuestro testimonio? Podemos hablar de Jesucristo sin temor. También podemos ser valientes en nuestra obediencia a la palabra de Dios, aun cuando no sea fácil. Pidamos a Dios que nos ayude a testificar valientemente acerca de Jesús. Ok, repitamos otra vez el versículo de memoria. El versículo de memoria está en Hechos 4:29 y dice así: concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Para terminar esta lección vamos a orar y pedirle a Dios que nos bendiga el resto de la semana. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar otra lección más, porque aprendimos de tu palabra. Señor, danos valor para que podamos predicar de tu palabra con nuestros amigos. Gracias por la familia, gracias por los alimentos. Bendícenos el resto del día y de la semana. Quédate con nosotros. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.